Para poder entender la diferencia entre PNP y NPN, debemos de saber que dentro de la tabla periódica existen elementos denominados como semiconductores, los cuales se pueden ver a continuación. Estos en su mayoría son metaloides. Los semiconductores se dividen en dos categorías: los tipo N, los cuales se caracterizan por tener electrones extras de carga negativa, y los tipo P, a los cuales les hacen falta electrones. Si tomamos a uno de estos elementos como el silicio, el cual tiene 4 electrones de valencia en su última capa, al unirse los elementos buscan tener 8 electrones en su último nivel de energía, para poder conseguir una estructura cristalina estable, la cual no permite el flujo libre de electrones. Si a esta red de silicios la dopáramos con un elemento como el boro, el cual cuenta con 3 electrones, obtendríamos un compuesto tipo P. Este resultado genera agujeros, debido a que no hay la suficiente cantidad de electrones. Pero ¿qué pasaría si a la red de silicios la dopáramos con un elemento como el arsénico, el cual cuenta con electrones extras de carga negativa? Esta combinación nos formaría un compuesto tipo N, el cual sería capaz de donar electrones. Resumiendo todo esto, se puede llegar a la conclusión de que a los compuestos tipo N les sobran electrones con una carga negativa, y a los compuestos tipo P les hacen falta electrones. Si juntáramos ambos compuestos, justo a la mitad se formaría una zona de depleción. Al suministrarle energía de la siguiente forma, con el polo positivo apuntando hacia el compuesto N y el polo negativo hacia el compuesto tipo P, los electrones extras del compuesto N, al tener una carga negativa, siempre buscarán fluir hacia el polo positivo, mientras que los espacios vacíos del compuesto P serán atraídos hacia el polo negativo. Esto provocaría que la zona de depleción aumente su tamaño, impidiendo el flujo de electrones a través del componente Pn. Lo que pasaría si invirtiéramos el sentido de la batería es que los electrones extras del compuesto N seguirían siendo atraídos hacia el polo positivo, ocupando así los espacios vacíos del compuesto P. De esta forma la corriente comenzaría a fluir y la zona de depleción reduciría su tamaño. Si esta forma de funcionamiento te resulta conocida, es porque así trabajan los diodos, los cuales permiten el flujo de los electrones en un solo sentido, dependiendo de la forma en la cual se les suministra energía. A pesar de que el sentido real en el cual fluyen los electrones es de menos a más, como lo hemos explicado hasta el momento, usaremos el sentido convencional de positivo a negativo, ya que es el que siempre se utiliza al momento de conectar. Al combinar estos dos compuestos en 3 capas diferentes, se forman los componentes PNP y NPN, cuyo funcionamiento se ve principalmente en los transistores. Si analizamos más a fondo estas combinaciones, podemos darnos cuenta que se tratan de dos diodos unidos en sentidos opuestos, con la diferencia de que el espesor del semiconductor de en medio es menor. Al suministrarles energía a estas 3 capas, no importará la polaridad, ya que uno de los dos diodos estará invertido y desactivado. Si prestamos atención al comportamiento de los electrones extras de los semiconductores tipo N, al estar conectados de la siguiente forma se puede ver en el lado izquierdo que los electrones se repelen debido a que su carga es del mismo signo, mientras que del lado derecho son atraídos hacia el polo positivo debido a que sus cargas son de signos diferentes. En ningún momento estos son capaces de atravesar las zonas de depleción, por lo cual no existe un flujo de energía. Sin importar la polaridad que se le dé a la fuente, la corriente no podrá fluir. Para que esto pueda funcionar correctamente, debemos de agregar una fuente secundaria de voltaje entre el semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N. Al hacer esto, uno de los dos diodos estará conectado de forma directa y los electrones libres comenzarán a fluir hacia los espacios vacíos del semiconductor tipo P, para luego buscar avanzar hacia un polo positivo. Algunos de estos electrones buscarán ir a la segunda fuente. Lo que pasa con el resto de los electrones es que aprovechan que atravesaron la primera zona de depleción
y que se encuentran justo a la mitad en el compuesto tipo P, la gran mayoría de estos serán atraídos hacia la terminal positiva de la primera fuente. De esta forma podrán superar la segunda zona de depleción y la cantidad de electrones que fluirán a través del segundo semiconductor tipo N será mayor. Si lo analizamos de la siguiente forma, se puede decir que uno de estos compuestos N emite sus electrones, mientras que el otro semiconductor tipo N los colecciona, siendo el semiconductor tipo P la base y el encargado de activar al transistor, siempre y cuando esté energizado correctamente. Como ya sabemos, existen dos tipos de combinaciones dentro de los transistores, los PNP y los NPN. Ambos tienen las mismas tres terminales: base, emisor y colector. No todos los transistores utilizan este orden en su configuración, por lo cual es importante consultar la hoja de especificaciones del fabricante, ya que esta nos indica los valores de voltaje y de corriente máxima que soporta el transistor, así como el orden de sus pines de conexión. Si prestamos más atención en los símbolos eléctricos de los transistores, con ayuda de la flecha que se encuentra en la terminal del emisor, podemos saber si se trata de un NPN, ya que este no pincha la base, o si se trata de un PNP, ya que este sí pincha la base. Además de que esta flecha nos señala la dirección de la corriente convencional para que sepamos cómo deben ir conectados. Sabemos que si le suministramos energía a una lámpara, esta se iluminará inmediatamente. A pesar de que el flujo real de los electrones es de negativo a positivo, usaremos el sentido convencional, de más a menos, ya que es el que siempre se utiliza. Si colocamos un interruptor normalmente abierto en el circuito, vamos a poder controlarlo, interrumpiendo de esta forma la alimentación. Para que la lámpara pueda volver a encender, necesitamos cerrar el interruptor, por lo cual una persona debe de realizar un accionamiento mecánico que permita que esto suceda. Pero ¿esto qué tiene que ver con los transistores? Pues para lograr automatizar esto, podemos hacer uso de uno y sustituir al interruptor por un transistor como el NPN. El flujo de la corriente del colector hacia el emisor será obstruida por la base, la cual no permite que el circuito se cierre, por lo tanto, la lámpara seguirá apagada. Imagina que la mitad superior de la base es un interruptor normalmente abierto, el cual no permite la circulación de la corriente entre el colector y el emisor de la fuente principal. Debemos de activar al transistor. Esto se consigue sustituyendo al accionamiento mecánico que realizaba la persona por un voltaje menor entre la base y el emisor. Al aplicar este voltaje menor a la base, tanto el contacto como el circuito se cerrarían, lo cual prendería la lámpara inmediatamente y la corriente de la fuente principal comenzaría a fluir hacia un polo negativo. De esta forma las corrientes de ambas fuentes se acumularían en el transistor y saldrían juntas a través del emisor. Como el transistor ahora es un PNP, si nos fijamos en la flecha de color blanco, podemos determinar la forma correcta en la cual debemos de alimentar a la base, siendo la punta el lado negativo y el otro extremo el positivo, tal y como es en los diodos. Como en el caso anterior, la flecha nos indica el sentido en el cual va a permitir el flujo de la corriente. Suponiendo que dentro del dispositivo tenemos un contacto normalmente abierto entre la base y el colector, el cual se cierra suministrando un voltaje menor entre base y emisor. Para que esto suceda, primero debemos de activar al transistor, induciendo una carga negativa a través de la base y una positiva en el emisor. Esto permitiría cerrar el circuito y de esta forma la corriente comenzaría a fluir y la lámpara prendería instantáneamente. Como vemos, las corrientes entran juntas y luego se separan, por lo cual en los transistores PNP la corriente se divide.
Si todavía no te queda claro su funcionamiento al 100%, imagina una tubería de la siguiente forma. Si nos fijamos, no hay nada que impida el flujo del agua, donde la entrada del agua es el colector y la salida el emisor. Al colocar una compuerta que impida el paso del agua, esta no podrá continuar su recorrido hacia el emisor, por lo tanto se encontrará en un estado de corte. Pero ¿qué pasa si insertamos una tubería extra llamada base, junto con una compuerta giratoria y un sistema de polea conectado? Como podemos ver, necesitamos una segunda cantidad de agua de menor proporción en la base para poder abrir la compuerta principal. En este estado de activación, como podemos observar, no toda el agua fluye libremente. Para que suceda esto, debe de inducirse a un estado de saturación, en el cual ambas compuertas se abrirán al máximo y toda el agua comenzará a fluir.